Los jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Un gusto saludarla. Gracias, igualmente. Miren, de verdad me da mucho gusto y agradezco su atención. Hay bastantes personas conectadas y los que han estado ahí saludando, los escucho bastante animados. Qué bueno. A Laura y a María José las escucho bastante animadas. Buenas tardes. Buenas tardes, Licta. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Cuéntenme cómo les fue en sus exámenes. Muy bien, gracias a Dios, licenciada, muy amable. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Ya han empezado a subir notas? ¿Todavía no? Ya, Licta. ¿Ya? Bien, de 3 cursos ya tenemos nota. ¿De 3? Ay, entonces me voy a apurar ustedes. Me voy a apurar. Miren, de verdad que vi ahí varios comentarios. Claro que no todos los comentarios son buenos siempre. He tenido la bendición de un poquito más de 10 años de dar clases y gracias a Dios también en otra universidad. Entonces, pues ya conozco cuál es ese riesgo, ¿verdad? Ustedes que se corre de este lado, ¿verdad, licenciado Monzón? De ese riesgo que se corre de este lado, de que uno pues no es tan agradable para todas las personas, y eso no solo en la docencia, ¿verdad? Pero la mayoría de comentarios era que el examen estuvo bastante agradable y que les había parecido muy bien. Miren, no es el examen, son ustedes. Son ustedes los que han puesto empeño. Ahorita cuesta un poquito lograr controlar la participación. A mí en las clases, créanme que me gusta mucho participar a los jóvenes. Hablan todos, hasta los que dicen que les da pena hablar en público. Terminamos el semestre que solo ellos quieren hablar y que aprenden un montón. Aquí sí es que por favor ustedes pongan esa parte y tengan presente y estén conscientes de lo que quieren hacer, de por qué están aquí, porque cuesta mucho controlarlos. Nosotros mandamos el examen y ustedes ahí se auxilian de algún amigo, del libro, del código, solo tal vez algunos solo se conectan, pero no están realmente en la sesión. Pasa de todo, pero aquí es ustedes autodidactas, ustedes, ¿verdad? Que ustedes y sus metas. Aquí están para ser abogados y notarios. Y bien difícil, otra vez empezamos el año en esta situación, ya nos vamos adaptando, ya primer parcial. Me escribían también que habían personas que no pudieron subir sus exámenes. Ahí me cuesta un poquito, jóvenes, porque yo de verdad que no es lo mismo pues entrar al grupo de toda la clase que estar viendo WhatsApp aparte. Me cuesta mucho eso. Esperemos que publiquemos notas, por favor, y de ahí vemos quiénes tienen problema y vemos cómo solventarlos. He escuchado en otros momentos, pues, ¿verdad? Que si no se sube el examen, se quedan, aún sean con 28, con 30, se quedan, ¿verdad? Pero vamos a ver en esta área de mi clase, vamos a ver cómo podemos hacer para que nadie se perjudique. Yo voy a dar todo de mí, pero ustedes también den lo suyo, porque los únicos beneficiados son cada uno de ustedes. Ahora bien, el examen extemporáneo, por favor, lo vamos a hacer el próximo jueves, por favor. Solamente recibí dos solicitudes de examen. Entiendo que solo 2 personas hay entonces para recuperación. Bueno, ¿qué otro punto? Hablemos un poquito. ¿Está presente la persona que tuvo el inconveniente hoy en la mañana? Que lo estuvimos ahí asesorando, ¿verdad, licenciada González Contreras? Sí, no le cobramos asesoría, licenciada, sí, pero está bien. ¿Dónde está? No está presente. Ahorita le dijimos. ¿Lisbeth es? ¿Dónde está Lisbeth? Sí, así se presentó. ¿Verdad? Pero bueno, no está. Pero los que estuvieron ahí viendo, miren, esos casos sirven. Ni siquiera que yo me hubiera puesto a pensar en cómo ponerles un caso de un ejercicio. Sí, cabal, Víctor. Cabal, no hubiera podido armar también el caso, y tenemos que estar preparados porque en cualquier momento nos puede salir un problema de estos, ¿verdad? Ya sea propio o ajeno, pero tenemos que buscar la solución.
Y así pasa a ustedes. Realmente, como les he dicho, si vamos a estar ahí con la situación de que voy a dar un dinero, pues, ¿con qué condiciones? ¿Me están exigiendo que yo dé el dinero? Yo también tengo previo derecho a exigir. Ahorita esta persona que nos exponía este caso, en caso ya no le parezca, en caso no esté, miren, de verdad que el montón de posibilidades que existen, que con solo consultar registro mercantil, Ministerio de Educación, por ahí puede estar el problema y ahí nos favorece. Pero a esta persona le tocará, no sé si nos dijo la cantidad, pero pensemos en que pagó 5,000 quetzales. Ese dinero para recuperarlo lo tiene que ahora que pelear y para eso tiene que ejecutar. ¿Y ejecutar qué si no tiene ningún documento? Tiene su depósito, depositó 5,000 quetzales, pero ese depósito, ¿qué dice? No dice nada. Le tocará ahora los 5,000 para recuperarlos, pagar un proceso judicial que se hubiera podido evitar, ¿verdad? En nuestro caso, como abogados y notarios, pues a nosotros nos conviene que pasen esas situaciones, ¿verdad ustedes? Porque ya sea del lado de la persona que pagó o del lado del colegio, nos van a llamar. Miren, a veces entramos a un divorcio voluntario. Ya sabe uno, y es lo que dicen que los divorcios express. Por ahí alguien me preguntó que si podía hablar de esto, lo vamos a hacer bien breve, solo para que lo tengan ahí. Ahora con el divorcio express, dice, miren, realmente, ¿cómo es que funciona esto? Por principio necesitamos que sea un divorcio voluntario. Cuando es voluntario es porque ambas partes están de acuerdo. Ambas partes ya platicaron que cuánto va el señor a aportar para cumplir con la obligación de abastecer alimentos a sus hijos. La señora dice, renuncio a mi pensión, yo tengo mi trabajo. El señor dice que va a ver a los niños cada 8 días. La señora está de acuerdo. Pues están de acuerdo en todo. Solo quieren, están en buenas condiciones y solo quieren divorciarse. Ahí sabemos, se formula el memorial de divorcio para plantearlo en el juzgado de primera instancia de familia, donde hayan tenido su domicilio ese matrimonio. Lo planteamos en ese memorial, es voluntario, comparecen las dos partes, debe tener cada uno un abogado. En el memorial aparecemos 4, la señora y yo, mi colega y su cliente, y el señor. En el memorial vamos los 4, porque hay convenio entre ellos. Cada uno está auxiliado por cada uno de nosotros, van sellados por los 2, firmado por los 4. Los timbres, ponemos doble timbre porque es cada uno con su obligación. Y lo ingresamos. Antes se ingresaba, lo recibían, al tiempo nos notificaban, si había algún previo nos lo ponían, lo solventábamos, lo aceptaban, notificaban a la parte y se pasaban como 3 meses en esto. Ahora lo express atiende a que vamos con el memorial, vamos los 4. El día de mañana llegamos por ejemplo, que fuera aquí en la capital, vamos a Luqui y ahí están los juzgados de primera instancia de familia. Nos presentamos nosotros directamente y decimos, venimos a plantear un divorcio voluntario. Nos reciben la demanda, nos reciben los DPI, los carnet de los 2 abogados y nos dicen que esperemos un momento. Lo reciben, de una vez asignan juez, el juez de una vez lo recibe y dice, bueno, solo saco y los atiendo a ellos. La audiencia es en 1 hora, uno de una vez espera. Pasamos de una vez a audiencia. Nos pasan a una sala, a la audiencia. En esa audiencia se deben de agotar 2 audiencias. La primera es la conciliatoria, la junta conciliatoria. Cuando escuchan conciliatoria, regularmente dicen, ¿y no podemos omitir eso? Yo no quiero ni verlo, yo no quiero conciliar nada con él. Yo no quiero eso, pero hay que agotarla. Y es miren, el Estado de Guatemala pues tiene la obligación de velar por la familia, pero lo hacen de esta forma. Bueno, la audiencia conciliatoria. ¿Se quieren divorciar? Sí. ¿Ya no hay arreglo? No, bueno. Agotada la audiencia conciliatoria, pasamos a la audiencia del divorcio. ¿Se quieren divorciar? Están así. Si el juez encuentra algún previo, nos lo hace ver. Y de una vez ahí, nosotros podemos solventarlo verbalmente. De una vez se subsana el previo. Y el juez continúa con la audiencia. Las partes de acuerdo,
la obligación de alimentos, la señora renuncia a la pensión, la convivencia de los niños, las bases del divorcio. Todos de acuerdo, de una vez se pasa a la otra audiencia a la sentencia. Y el juez en ese mismo acto declara, en sentencia declara la cancelación del matrimonio. Y de una vez en sentencia le ordena a RENAP que cancelen el matrimonio inscrito con tal número de partida, folio y libro. Eso es lo express, que en un solo acto se lleva todo, pero debe de ser voluntario. Ya hablando de negocios, de actos jurídicos, ya hablando un poquito más adelante de mandatos, del poder, ¿me va a otorgar un poder o me va a otorgar un mandato? El mandato es el documento, el poder es la facultad que le está dando. Ustedes en Civil 1 ya veían poderes, ya veían mandatos. Cuando ustedes veían el matrimonio por poder, es este acto para el cual existe ese acto jurídico, porque las partes tienen la voluntad de suscribirlo y porque el fin de ellos es que ese acto jurídico tenga las consecuencias jurídicas necesarias. La ley nos ampara con un matrimonio por poder. Una de las partes ya está programada la boda y lo delegan a él a una comisión fuera del país, y para no dejar los planes a medias, invitados y la actividad y todo lo que ellos tienen, la parte ausente puede otorgar un contrato de mandato, donde adentro del contrato le está dando el poder para que otra persona lo represente. Entonces al acto, ante ustedes como notarios, llega la señora, la contrayente mujer, y llega otro señor. Y le dicen, bueno, pasen ustedes, se van a casar. Yo no soy el contrayente varón. Yo soy mandatario del contrayente varón. Aquí tengo mi mandato, donde él me otorgó la facultad, el poder para representarlo en este acto. Entonces hacemos constar que Carmen se va a casar con Mario, pero el acto lo va a celebrar Carmen con José. José en calidad de mandatario de Mario. Ese es el matrimonio por poder. Claro que no se da, ¿verdad? Porque lo probable es que pida permiso, pues pongan la fecha, porque es una fecha pues muy esperada para las personas, ¿verdad? Entonces, pero para el divorcio, allá en el matrimonio que existía, el matrimonio por poder, es la declaración de voluntad y la capacidad que hemos visto en primeros artículos del 1251, que dice de las obligaciones en general. Y más adelante dice contratos en particular. Allá está el mandato. Pero para que dé el mandato, se cumplen con las obligaciones en general. La capacidad, la voluntad, el objeto lícito. Tienen capacidad, tienen voluntad. El objeto es contraer matrimonio. Entonces, aquí ellos miran cómo, pero ellos no dejan pendiente la unión legal que tienen. Yo no voy a estar, pero otorgamos un mandato, aunque no esté en la actividad, no esté en la fiesta. Claro que no pasa, pero la ley lo soporta. Ahora para el divorcio. Allá en el divorcio, allá al principio, en el principio, ellos vieron cómo hacían, aunque sea por mandato, pero ellos querían estar casados. A la hora del divorcio, allá no es un contrato, por supuesto, allá tampoco es un contrato, allá fue un acto jurídico por el cual un hombre y una mujer del 78 se unen legalmente con los fines de procrear, alimentar y educar y apoyarse entre sí. Pero en el divorcio nos dicen, mire, y no hay forma que yo no vaya. Por ahí me dijo mi amiga, porque antes de divorciarse, la señora se reúne con todas sus amigas, ¿verdad? Ustedes a contar todo lo del señor. Entonces dice, mire, mi amiga me dijo que puedo otorgar un mandato. Claro, porque en este caso, el contrato de mandato es un contrato civil, porque lo vamos a encontrar aquí, un contrato civil por el cual el mandante, aquella terminación ante, el mandante le otorga al mandatario que actúe en su nombre y representación, que actúe en su lugar. Así dice el contrato de mandato. Y si nos vamos, por favor, solo para que nos vayamos ya conociendo este tipo de contratos, veamos, por favor, el 1686. Por el mandato, 1686, por favor.
Por el mandato, por ahí, Laurita, por favor, miremos el código, porque veo que vas de copiloto. Por el Licenciada, pero no traje mi código, no lo traigo. ¿Cómo va a ser? Allá en la U no pudieras entrar a la clase. Ahí en el teléfono todavía lo puedes descargar. Dice el 1656. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Pero para llegar al 1686 tuvimos que haber conocido la primera parte de las obligaciones en general. Por el mandato, una persona, ahí por favor pongámosle mandante, una persona, pongámosle arriba mandante, por favor, encomienda a otra, mandatario, por favor. 1686. Por el mandato, una persona, a esa donde dice persona mandante, encomienda a otra, en esa otra es mandatario, la realización de uno o más actos o negocios. Ahí pongámosle entre paréntesis el objeto lícito, por favor. Yo, fíjese, licenciado, que yo voy a salir de viaje. Yo no quiero asistir a tal lugar. Yo no tengo tiempo. Entonces, yo quiero ver qué posibilidades hay. Porque yo quiero vender una casa, pero yo no la puedo estar enseñando porque la casa la tengo en Jutiapa. Yo no puedo estar viajando, pero allá vive mi prima y yo quiero ver si le puedo hacer algún documento para que ella siga ofreciendo la casa y ella se encargue de todo. Ella la venda, ella solo me deposita el dinero. Cuando me manifiestan su voluntad, yo veo que las personas son civilmente capaces. Esa parte de civilmente capaces atiende el artículo 8 de la capacidad plena. Si yo veo que las personas están de una forma coherente, que no están siendo manipuladas, que dentro de su manifestación de voluntad yo puedo ver que no hay vicios en el consentimiento, que las personas pues se ven que son adultas, que me proporcionan su DPI, yo digo, están civilmente capaces en manifestar su voluntad. Me están diciendo que una está vendiendo la casa, que una le quiere dar a otra una facultad, porque esta no lo puede o no lo quiere realizar de forma personal. Solo ahí yo ya veo que lo que quieren es otorgar un mandato. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué lo necesita? Porque yo soy dueña de una casa en Jutiapa, la estoy vendiendo y no la puedo ir a enseñar. Mi primo que vive allá me va a hacer favor. Bueno, entonces es un contrato por el cual una persona llamada mandante, que en este caso es el propietario de la casa en Jutiapa, le otorga a otra, el primo, el mandatario, la facultad de que lo represente en un acto o contrato. Actos o negocios. Ese es el objeto del mandato. Pero aquí debemos de ver que hay distintos tipos de mandato. Según el acto, va a ser el mandato. Por ejemplo, en el 1692, se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación y divorcio. Entonces, y más abajo dice, el poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar y todo lo demás. Entonces, según el objeto, así va a ser el mandato. Si va a ser un mandato pleno, un mandato general para todas las actividades, fíjese que yo lo necesito para que mi primo venda la casa allá en Jutiapa. Entonces, me voy a buscar cuál es el mandato que debo autorizar para ese acto. Tengamos presente esa palabra de autorizar. Como les he dicho, nosotros no hacemos contratos, autorizamos, porque para autorizarlo tengo que primero cumplir con mis obligaciones previas como notaria. Es decir, ver la capacidad, ver la voluntad, para qué quiere el mandato, sus DPIs, consultar en el registro cómo está el inmueble, ver qué tipo de mandato, son obligaciones previas. Entonces me va a corresponder
celebrar un contrato de mandato, un poder general con la cláusula especial. Es decir, él está diciendo que le va a otorgar el mandato a su primo para que él enseñe la casa, la pinte, ¿qué les puedo decir? La enseñe, ¿verdad? Reciba el pago, pero le estoy dando una situación general. Enseñe la casa, la pinte, es un poder general. También le voy a facultar para que él me pague la seguridad en la administración de la colonia, de mi casa, asista a las reuniones de la colonia donde tengo mi casa, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiero yo que él haga? Que la venda. Entonces, esa cláusula especial, que una cláusula va a atender a que el bien el mandato lo estoy dando para que mi primo venda la casa. El poder especial es ese, el verbo del contrato es ese poder especial. Ahora bien, atendiendo a la duda del divorcio, aquí me dice, se necesita poder especial para contraer matrimonio, la separación y divorcio. La ley ampara que aquella persona que hoy no quiere ver a su cónyuge en la audiencia del divorcio, yo no quiero ni verlo, mire, yo de verdad que solo de verlo, yo quiero ver cómo hago, se puede por un mandato, la ley lo faculta. Pero aquí vamos a algo, los criterios de los jueces, es muy distinto. Nos hablan distintas leyes de plazos, pero al momento de llevarlos a cabo, muchas veces no se respetan. Igual pasa aquí. Los jueces de familia son del criterio que únicamente reciben un mandato en una audiencia de divorcio si alguno de los contrayentes está fuera del país, demostrando un movimiento migratorio. En ese caso, ellos hacen la excepción y reciben el mandato. Aunque la ley lo faculte, ellos son del criterio que es un solo acto, deben de estar presentes, a menos que presentemos movimiento migratorio. Yo llego sola a la audiencia y digo, fíjese que el señor no vino, pero otorgó mandato. Pero junto a eso tengo que presentar el movimiento migratorio. Si no, lo que hacen es reprogramarme la audiencia, porque ellos son del criterio que tienen que llegar, ¿verdad ustedes? Bueno, ahora bien, ¿se manda? Liga, disculpe, una duda, es que usted mencionó algo sobre los jueces miraban algo que se llamaba previos. ¿A qué se refería con eso? Disculpe. Por ejemplo, algún error que nosotros planteemos en la demanda. Por ejemplo, que yo en el memorial yo manifiesto que actúo en representación de la señora Carmen del Rosario González Salazar, que yo soy la abogada de la contrayente, de la cónyuge mujer. Entonces, por ejemplo, que un previo podría ser que al momento que el juez está llevando a cabo la audiencia me diga, la abogada doña Carmen González sí, no indicó el lugar para ser notificada. Ese sería un previo, ese sería un error por el cual me rechazarían la demanda. Mire, no consignó lugar para recibir notificaciones. Ese es un previo. Ah, sí, perdón, entonces atiendo a que el lugar para recibir notificaciones es mi oficina ubicada en tal y tal lugar. Ese sería un previo. Aquellos errores o por ejemplo, un previo podría ser, miren, que para criterio de los jueces se tiene que hacer constar que en el matrimonio procrearon al niño de tal nombre, con nacimiento inscrito en tal partida de nacimiento, pero a criterio del juez es que no se indica si el niño es mayor de edad o no. Ese podría ser un previo, Edgar. En ese momento manifestamos, sí, que solventando el previo, se establece que el menor, que el hijo procreado es mayor de edad. Por lo tanto, no se establece ninguna pensión a favor de ese hijo. Ese es un previo. Un error por el cual no se puede continuar el proceso hasta que sea subsanado. Bueno, ¿alguna pregunta?
Licenciada, buenas tardes. Tardes. Solo con una consulta respecto a los divorcios online, o sea, vía internet, videoconferencias, ¿se pueden realizar? Yo he llevado a cabo ya varias audiencias, tanto de divorcio como en juzgados de violencia intrafamiliar y juzgados de niñez. Sí se están llevando a cabo. Nosotros nos presentamos al juzgado. Por ejemplo, una que tuve en diciembre, ahorita no sé cómo estén porque hay cuestiones que ya están aparentemente normales, pero esa que fue de violencia intrafamiliar, pusimos la denuncia con la señora porque sufría violencia intrafamiliar, pedimos medidas de seguridad, nos reciben la demanda, pero nos dejan afuera. La jueza calificó la demanda, no había ningún previo, y cuando nos programan la audiencia a las 8 de la noche, nos mandan el link del Zoom. Entonces, cada uno en su teléfono, yo con la señora, y adentro la jueza con su máquina en su audiencia, y todos con cámara encendida. Sí se llevan a cabo así. Sí están al ¿Qué manda? ¿Por qué no me manda dentro de un caso de violencia intrafamiliar? Si no denuncia. No escucho, Rosaura, ¿qué manda? Se lo voy a escribir, disculpe. Yo te escucho, pero solo háblame un poquito despacio. Que le pregunto que por qué es demanda dentro de un caso de violencia intrafamiliar y no denuncia. Por ejemplo, nosotros presentamos la denuncia, perdona, fue error mío entonces, fue una denuncia, presentamos la denuncia en un juzgado de violencia intrafamiliar. Cuando hablamos del divorcio, presentamos una demanda, ¿verdad? En esa violencia intrafamiliar presentamos nosotros la denuncia. Esa denuncia se puede presentar por escrito, se puede presentar verbal. Si hay violencia intrafamiliar, aquí solamente es muy distinto violencia intrafamiliar a que si llega la señora y dice, mire, él me amenazó, él me cortó, él me apuntó con el arma. Entonces ahí, por el tipo de denuncia, ya no es violencia intrafamiliar, sino que ya es materia penal. Perdón, Rosaura, y gracias por la observación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿qué manda? Licenciada, tengo una duda. No sé a qué específicamente se refiere a la primera fase de conciliación del juicio ordinario de divorcio. Sí. Es un juicio ordinario de divorcio. Ya cuando vean procesal civil van a ver la diferencia de juicios, y así como en el mandato vemos cuál es el mandato que se adapta según el objeto, igual en el procesal civil, según lo que vayamos a reclamar, ese es el tipo de juicio. Pero en el de divorcio es un juicio ordinario de divorcio. Y en este caso lo que se hace es que cuando veamos en el Código Procesal Civil y Mercantil vamos a ver las etapas, el esquema de todo el proceso. Y en ese esquema vamos a ver qué es presentación de la demanda, la recepción de la misma, la resolución, la audiencia conciliatoria, la audiencia, la definitiva, la audiencia de etapa de prueba. Es una parte del proceso que se debe de agotar y se atiende a esa pregunta, a ese tipo de audiencia por el deber que tiene el Estado como una garantía constitucional de velar por la unión familiar. Bueno, volviendo a nuestros temas, por favor, seguido del examen, vamos por favor entonces ya, solo recuérdenme, el examen lo teníamos hasta el 1300, ¿verdad? O 1289 creo que fue. Nos toca empezar ahorita. Hasta el 1289, licenciada. Gracias, María José. Aquí van a ver 3 términos que tienden a confusión, que no son lo mismo. Y es la revocación, la nulidad y la rescisión. Hablemos de la nulidad.
hay actos que producen la nulidad de un contrato porque, o de un negocio jurídico, porque es una sanción que la ley impone a quien realice algo contrario a la ley o contrario a lo esperado. Tanto en la nulidad como en la rescisión, como en la revocatoria, es algo lógico, ¿verdad? Pero se los debo de decir, que en estos tres aspectos, quien va a pedir la nulidad, la rescisión y la revocación va a ser la parte afectada. Definitivamente. Si nos vamos a un negocio en el que existió violencia, un negocio en el que, por ejemplo, se vendió un bien inmueble, el notario, pues pensemos en que no se percató de cumplir con las obligaciones previas de consultar en el registro de la propiedad sobre el estatus de la finca, el notario autoriza la compraventa. En el registro de la propiedad, pensemos que también se les va por alto, inscriben la compraventa a favor de A, le vende a B, inscriben la compraventa a favor de B cuando aparece C y dice A y C somos dueños del mismo bien. ¿Por qué A le vendió a B? Si A y C eran copropietarios. Pensemos en que el notario no se dio cuenta, en el registro tampoco se dieron cuenta, eso no pasa, ¿verdad? Pero veámoslo así sanamente. El notario no se dio cuenta. A le vende a B, se lo inscriben en el registro y aparece C que dice, yo era copropietaria con A. ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué si quería vender no respetó el derecho de tanteo que me asiste? Va a decir C. Por supuesto que quien está reclamando ese derecho es C, porque él está siendo perjudicado. Ah, no, ¿verdad? Por supuesto, porque él recibió su parte alícuota y la parte del otro copropietario, que no sabemos si hubiera querido vender, que no sabemos si C hubiera sido el primer comprador. Y ustedes saben que ahí vamos nuevamente a Civil 2. En la copropiedad, el bien es de los dos o más personas que tengan el derecho sobre esa finca. Y aquí también se respeta el derecho de tanteo o derecho de preferencia, que A tenía que ofrecerle en primer lugar a C. Y el notario, al darse cuenta que el bien estaba en copropiedad, el notario tuvo que tener el consenso de la otra parte para poder vender el bien. Tuvo que haber hecho comparecer a la otra parte y por lo tanto tenerla en su presencia. Si C estaba de acuerdo en vender y si C no estaba interesado en comprarle a A. Entonces, uno como notario hace constar que se respetó el derecho de tanteo que le asistía a C, pero que estuvieron presentes los dos y que C no quiso. Entonces, A le puede vender a B. ¿Qué le puede vender? La parte alícuota. Y si el bien no está dividido, lo que le vende es su derecho de copropiedad. Pero en este caso, A le vende completo la finca a B. Aparece C y dice, ¿cómo va a ser? Yo no estuve de acuerdo. Entonces lo que C quiere es que se declare nulo ese negocio jurídico. Y al declararse nulo, lo que va a querer es que todo vuelva a su estado anterior. Es decir, que él recupere el bien. Entonces, la nulidad es una sanción que la ley impone a quien realiza algún acto contrario a su voluntad, contrario a sus intereses, contrario a su patrimonio. Pero, ¿qué manda Jacqueline? ¿Iba a hablar Jacqueline? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, licenciada, buenas noches. Fíjese que yo tenía una duda con respecto a a ese tema que estamos viendo. Se me fue la palabra. Bueno, estaba con una duda porque, por ejemplo, yo tengo un caso de un familiar que efectivamente a él, sus tíos, le vendieron la propiedad, pero como en ese entonces, eso ya tiene más de 40 años, como 45. Pero
como la persona que la adquirió, mi familiar, y no sabía leer ni escribir, y la persona que era su conviviente en ese momento, yo creo que ese caso se lo comenté de un inicio, pero aquí la situación es de que ahorita la persona está viendo cómo recuperar la propiedad como completa, porque ahora ya se percató de que ella es copropietaria, no es la propietaria en sí del inmueble. Entonces, en este caso, ya no pueden buscar el que se haga nulo el contrato. Así es. O se podría hacer todavía, porque ya pasaron más de 40 y algo de años, con casi 50. Entonces, la señora pues ahorita está viendo, en este caso es mi familiar, viendo si llegan aún a localizar a quien era su conviviente, porque pues ya hace muchísimo tiempo que no tuvieron hijos y tampoco les dio manutención, no les dieron, nunca ni siquiera los reconoció. Sí, pues, entonces, pero él tuvo otra familia, bueno, tuvo varias familias después de mi familiar, y pues, ¿cómo se llama? No tienen, y ¿cómo se llama? No, los otros hijos sí están reconocidos, entonces quiere decir que en el momento que él fallezca, pues los hijos que sí están reconocidos tienen derecho sobre la propiedad, y los que él dejó fuera, digamos, de reconocerlos, pues no tienen derecho, ¿verdad? En este caso, ¿cómo podría ser? Porque, por ejemplo, ella no, pues ahorita ya no puede buscar que se anule ¿cómo se llama? La copropiedad de él, porque en este caso el abogado que hizo eso actúa de mala fe, porque era amigo del conviviente en ese momento. Entonces, el abogado ya falleció. Y fíjate que de hecho no está en las escrituras, porque yo la acompañé a ella a buscar las escrituras y no están en el registro de la propiedad. Están solo en el tribunal, las escrituras las encontramos en el archivo de tribunal de protocolo de abogados. Fíjese. Entonces solo ahí lo logramos localizar y pues ahorita estamos viendo qué pasa. Lo que había tal vez como que pensado yo en su momento fue que él le cedía, si lo llegaran a localizar, que se diera la copropiedad, pero saber si eso también se podría hacer y si él se convenciera, porque si no le va a pedir una gran cantidad de dinero, porque la casa está ubicada en un lugar bastante céntrico y con bastante plusvalía. Muy bien. Fíjense que nosotros como notarios tenemos la obligación, primero cuando me dice Jacqueline que el abogado que les hizo la escritura, primero Jacqueline, pues aquí todos aprendemos, ¿verdad? Cuando hablamos de escrituras hablamos de notarios, por favor. Dicen, vamos con el licenciado, dicen, y licenciado, sí, pase adelante, ¿en qué les puedo servir? Fíjese, licenciado, que no me quieren pagar, tengo un documento, yo quiero que demandarlo o quiero denunciarlo. Bueno, aquí soy abogada, ¿verdad? Mire, fíjese que en este caso el notario que autorizó la compraventa, tal cosa. Quiero una compraventa, aquí me quieren de notario, aquí quieren que sea abogado, según la función. Pero en este tema estamos hablando de un notario que autorizó una compraventa, es casi el ejemplo que les pongo. El notario autorizó una compraventa en la que dispuso de un 50% que no es suyo. Haya pasado el tiempo que sea, o está tan elevada la construcción, o él ya construyó y sembró y se volvió muy bonito por ahí, la persona, el derecho de propiedad no vence. En cualquier momento puede, y que le va a pedir qué cantidad, con qué derecho. Ahí es donde cabe la nulidad de ese negocio jurídico. Lo mismo pasa en el matrimonio. Cuando se ha celebrado un matrimonio sin cumplir con las formalidades de ley, la parte afectada pues va a solicitar la nulidad de ese matrimonio. La nulidad lo que hace es dejar sin efecto, porque ha incurrido en algún incumplimiento o en algún delito que debe ser sancionado por la ley. Tanto la nulidad, por favor, tanto la nulidad como en algunos casos la rescisión, únicamente la declara un juez, porque aquí con lo que Jacqueline nos cuenta, pues todos decimos, sí, que se declare nulo. Y yo lo veo y digo, sí, esto tiene que ser nulo. Yo lo sé y todos lo sabemos y el afectado más y todo, pero solo el juez puede declarar la nulidad, por favor. Por lo tanto, me corresponde demandar el contrato de la compraventa y perseguir la nulidad del negocio jurídico.
Si estuviera el notario, también hay responsabilidad para el notario. Pero si el notario ya falleció, que sigan su proceso. Ellos lo que quieren es que quede nulo el negocio jurídico y que todas las situaciones se retrotrae el derecho de ese copropietario perjudicado. Que no he encontrado nada en el registro de la propiedad, pero sí encuentran algo en el Archivo General de Protocolos. Tenemos la obligación de presentar los testimonios, que es la fotocopia de las escrituras con una razón, al Archivo General de Protocolos. Puede que no esté inscrito en el registro de la propiedad, puede, pero en el registro del Archivo de Protocolos sí debe de estar, porque el no presentarlos nos prohíbe seguir ejerciendo, seguir utilizando el protocolo. Lo que deben de hacer, si solo está en protocolos el testimonio, es darle certeza en el registro de la propiedad. Aunque lo conveniente es pedir una certificación, un historial completo de la finca, para ver por qué manos ha estado y por dónde va. Y por eso es tan importante la inmovilización de bienes, para evitar todo esto, que alguien disponga de mi propiedad sin mi consentimiento, que alguien disponga de mi propiedad o de la parte alícuota que me corresponde. La inmovilización de bienes lo que hace es como poner un candado sobre el inmueble, porque por esta situación de los bienes, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero por el mal uso que se le daba entre notarios y operadores del registro de la propiedad, se tuvo que establecer una fiscalía contra los delitos al registro de la propiedad. Y ahí, pues lamentablemente han estado muchos notarios implicados por autorizar contratos que no cumplen con los requisitos y que ellos no cumplen con requisitos previos para autorizar un contrato, más que en el registro de la propiedad ya tienen al otro 50%, que es el que va a operar la compraventa o va a operar la donación. Y lo que pasa es que cuando hay una nulidad y hay varios derechos inmersos en ese mismo contrato, todos es una nulidad consecuente, se llama. Porque esa nulidad consecuente es en el caso que se constituyeron sobre ese negocio varios. Por ejemplo, en el caso de A, B y C, A le vende a B, pero A, al momento de venderle a B, le vende todavía, ¿verdad? Ustedes, le vende y constituye derecho de usufructo a su favor. Entonces, es una nulidad consecuente, se llama, cuando en el mismo negocio se han constituido varios derechos. Al pedir la nulidad de la compraventa, automáticamente se va a anular también el usufructo. O si hubiera vendido la compraventa de A con B, y C va a decir que se declare nulo el negocio jurídico y que todo regrese a su estado anterior. Y al momento de venderle A a B, constituyeron de una vez un derecho de servidumbre. Es consecuentemente la nulidad para todos los actos o negocios o derechos que estén inmersos dentro del mismo acto. Eso pasa en la nulidad, pero para que se dé la nulidad debe de estar declarada por un juez. Ante los ojos de todos debe de ser nulo, pero lo tiene que declarar un juez. Decir, mire, yo no vendí, pero quizás su firma, esa no es mi firma. Además, el notario hizo constar, dice, en la ciudad de Guatemala, Carla le vende a Mario. Y Carla en el mes de marzo estaba fuera del país. Aquí está mi movimiento migratorio. Y el notario dice que ante él, el 3 de agosto del año 2020, comparece Carla. Se contradice con mi movimiento migratorio. Y esa no es mi firma. Entonces, ustedes como abogados van a demandar este contrato, y cómo van a convencer al juez que hay algo que debe ser nulo con sus medios de prueba. Una declaración jurada de la señora donde dice que ella estaba fuera del país, un movimiento migratorio, fotografías de aquellas, por ejemplo, de aquellas que todavía sacan abajo la fecha, ¿verdad? Actividades así, que comprueben o que la señora hubiera comprado alguna bolsa en Estados Unidos y cuando le dieron el certificado de la bolsa le pusieron la fecha y su nombre, cualquier cosa, ¿verdad?
Todo eso es lo que le va a servir a ustedes como abogados para apoyar la declaración de que ella quiere que eso sea nulo. Todos mis medios de prueba. El juez lo recibe, pero no le basta. Así como yo cumplí con mis obligaciones previas de poner todos mis medios de prueba, el juez lo recibe y no me cree. Y todavía va a llevar a cabo todo lo que yo le estoy diciendo. Y va a decir el juez, además de todo esto, también le voy a pedir que INASIF verifique la firma de la persona. Al momento que se va el proceso, el fin es que se declare nulo. Y en sentencia, el juez va a declarar nulo el negocio jurídico, y así como en aquel caso del divorcio, en sentencia el juez le ordena a RENAP que cancele la inscripción de ese matrimonio, lo mismo aquí. En sentencia el juez le ordena al registro de la propiedad que todo vuelva a su estado anterior. Y con esto me voy a fundamentar en el artículo 1130, por favor, numeral primero. Veámoslo, por favor. Nos vamos al registro de la propiedad, a ese libro, y nos vamos al 1130, y dice ese 1130, la primera inscripción será la del título de propiedad o de posesión. Ese fue el título que llevaba A ante ese notario. La primera inscripción es la de propiedad o de posesión, pero pensemos en que A manifestó aparentemente tener la propiedad plena de esa finca. Y sin ese requisito no podrá inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo bien. Si el notario hubiera cumplido con su obligación previa de ver el historial de la finca, hubiera determinado el notario que sobre esa finca había más de un derecho. Además de A, alguien más lo tenía. Pero el notario no se percató de eso. Entonces dice, la primera inscripción es la del título de propiedad. No lo verificó el notario. Y sin ese requisito no podría inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo bien. Y todavía constituyó usufructo a su favor. No le bastó, todavía constituyó. Si el notario hubiera cumplido con esta obligación, el notario no hubiera autorizado la compraventa y menos constituir otro derecho real sobre la finca. Aquí, dicha inscripción, la que está en el registro a favor de A y B, dicha inscripción solo podrá modificarse, ampliarse o enmendarse en los siguientes casos, en virtud de resolución judicial firme. Y 2, a la presentación del testimonio de la escritura pública. El notario no cumplió con esto, el notario autoriza la compraventa, en el registro se lo inscriben, porque el notario llevó el testimonio de la escritura, numeral segundo, que ese era requisito para que se pudiera modificar. En lugar de A, ahora está B. Y A va a estar como usufructuario. Ahora C lo que quiere es que se declare la nulidad del negocio jurídico, pero para que se declare la nulidad, yo lo que quiero es que se modifique, se enmiende, que no es B, que todo regrese al registro a estar que A y yo somos los dueños de esa finca. Pero como no lo puede declarar un notario, lo tiene que declarar un juez, entonces atiende en virtud de resolución judicial firme. Ahorita voy con eso. Cuando el juez en sentencia declara la resolución judicial firme, esa resolución judicial firme, si gustan ahí pónganle sentencia, que en sentencia el juez ya verificó que todo lo que presentó el abogado, el movimiento migratorio, las fotos, declaración jurada, declaración de testigos que se fueron con él en el viaje, fotos del avión, todo eso, más la cuestión de la firma, el estudio que hizo INASIF de la firma, y determinan que efectivamente no es la firma del propietario o que no se tomó el consentimiento en este ejemplo. Entonces el juez en resolución judicial firme, en sentencia dice, ordeno al registro de la propiedad se sirva enmendar la inscripción a favor de B y consecuentemente el derecho real de usufructo a favor de A.
y todo vuelva a su estado anterior. Eso es lo que deben de hacer, Jacqueline, en el caso de ustedes. Gracias, licenciada. Fíjese que ahorita que estaba platicando, yo creo que como en este caso, cuando a ella le cedieron o le dieron las escrituras los tíos, ella no sabía leer ni escribir. Él llamó a su abogado en el momento que firmaron las escrituras. Él se autonombró copropietario en lugar de que le sirviera de testigo a ella, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, él le hizo saber a ella que él era únicamente su testigo, pero en ese momento él llevó a otra persona que como que era su amante en ese entonces, y ella le sirvió como, digamos, como testigo a ella. O sea que la persona que digamos que utilizaron fue a la que le dieron esta propiedad. Entonces el señor llevó a otra persona para que firmara como testigo a nombre de la que realmente es la propietaria, pero él también quedó como copropietario, se autonombró copropietario y no tenía ningún derecho. Entonces, adicional, el señor tuvo 10 hijos con la señora y nunca se hizo responsable de ninguno de ellos. Entonces ahora sí es una cosa así como que, y hasta hace como un año, ella se percató porque la casa se incendió. Entonces hace algún tiempo y ahí perdió las escrituras. Entonces ella no sabía, o sea, ella desconocía totalmente eso, y los hijos pues nunca se percataron, ni se metieron, ni indagaron, ni nada. Y hasta ahora que ella, precisamente hace como un año, ella me pidió que la acompañara a ver a ver si podía reponer sus escrituras, y fue donde nos percatamos de todo eso. Fíjese, entonces sí es, por eso le decía lo del tema del anular el contrato, pero si es por medio de un juez, igual tendría que buscar, porque yo pensaba lo que le platicaba de que si era probable que él le cediera las escrituras o la copropiedad a ella, pero sería más conveniente, porque si no, es probable que le pida dinero. Entonces, yo no sé si, o cómo lo considera usted más conveniente, que pida que le ceda la copropiedad o que busque de una vez la sentencia, busque la nulidad del contrato. Que tiene que acercarse con un abogado para que el abogado le lleve el proceso. Y definitivamente hay muchas acciones que ejecutar ahí, Jacqueline. Hernán, ¿qué manda? Me iba a hablar, disculpe. Sí, si el abogado aparece como copropietario ahí y él es el redactante también, eso no es válido. Por supuesto no, por favor, como notarios no podemos constituirnos derechos en el mismo acto, por favor. Entonces, eso se ayudaría dentro del proceso a que se logre la nulidad, debido a que él no puede parecer dentro de la parte y ser copropietario de esa propiedad. Con Así eso es. se puede ayudar más rápido a la nulidad del ¿cómo se llama?, negocio jurídico. Sí, así tenemos que ver con qué medios de prueba vamos a convencer al juez, pero medios que nosotros estemos comprobando que son nuestros medios de prueba. Por aquí me preguntan qué pasa con las personas que viven ya en esa casa. Por ejemplo, que B hubiera arrendado la casa a otras personas al momento de haberlo comprado. Definitivamente se tiene que dar la desocupación. Al momento de la sentencia que vuelve a su estado anterior, el juez de una vez ordena la desocupación del bien. Y eso pasa también muchas veces. Cuando hablamos de derechos reales en aquella persona que es dueña de una casa, va a solicitar un crédito, garantiza que lo va a cumplir hipotecando su casa. Yo saqué el dinero del banco, constituí hipoteca sobre esta casa, pero yo no vivo aquí. Yo recibo el dinero del banco, me atraso, no le pago al banco y esta casa la tengo en renta. El banco, como yo no le pago, me va a ejecutar, me va a demandar, va a llevar el proceso para que se cobre el banco la deuda con la casa, que fue lo que yo les dije: si no le pago, tomen la casa. Cuando se termina ese proceso judicial y el juez declara que la deuda está siendo cobrada por el banco a su favor, declara también la desocupación del bien
y nos ha tocado que ir, recibimos la sentencia. Aquí es donde las personas dicen, el banco me quitó mi casa. No es así. La frase correcta es, incumplí con una obligación y el banco ejecutó su derecho. Eso es la verdad. No, el banco me quitó la casa. Él no me la quitó. Primero él no me la estaba pidiendo. Yo le fui a prestar dinero. Sí, pero tanto de intereses. Sí, pero recuérdense que el acreedor pone sus condiciones. Yo quise, fui, recibí el dinero, poquito de dinero, y mi casa valía más, pero esas eran sus condiciones, yo las acepté. Y dije, si no pago, ejecútenme. Acepté eso. El banco me ejecuta, se lleva el proceso, y yo a ustedes no le pago al banco. Sin embargo, estoy recibiendo las cuotas mensuales de esta renta. Cuando el banco declara, termina el proceso de ejecución y declaran la desocupación y desahucio de ese inmueble con la sentencia. La desocupación está para mañana a las 10 de la mañana. Yo llego mañana, recibo la sentencia y la orden de desocupación y de desalojo, pido acompañamiento de la PNC y el juez, y vamos a la casa y decimos, señora, traigo una orden judicial para que usted desocupe la casa. Pero yo no soy la dueña, yo rento. Sí, pero la ejecución y la desocupación va sobre la finca. Eso pasa en civil, por favor. En esto de la nulidad, en esto de la rescisión y la revocación, que son actos que van sobre la materia civil. Persiguen el contrato, persiguen el acto, a diferencia que en penal, allá es contra la persona. Allá se muere la persona, ya no hay nadie a quien perseguir. Aquí se muere el deudor, se muere el deudor hipotecario y el acreedor sigue su ejecución y se une al sucesorio y se incorpora, y todavía la ley dice, primero se pagan las deudas y después de lo que sobre dispongan los herederos. Eso pasa en civil. Entonces, cuando llegamos con la señora, mire señora, sí, pero yo soy arrendataria, yo no me salgo de aquí, tengo un contrato que me ampara y estoy al día. Es más, acabo de pagar porque pago del 1 al 10 y pagué anticipado, pagué hoy. Sí, pero la orden es que desocupe, señora, y es muy triste que la gente tiene que sacar todo a la banqueta y los vecinos les ayudan ahí, que abren el garaje, ahí van niños y perros y cosas y camas, todo para afuera. ¿Y cómo va a ser si yo estoy al día? Bueno, entonces usted tendrá que ejecutar a su arrendante con el contrato que tiene. Pero mi derecho es para desocupar y Licenciada, buenas noches. apurarme del bien que manda. Tengo una pregunta. ¿Y si el arrendatario es, por ejemplo, un hospital? No importa. No sé, pues, en ese momento. No importa. Es más, hemos llegado y las personas viven ahí. El que no está pagando, no está rentando. El que no pagó, vive en su casa. Y le decimos, venimos a sacarlo. Y no los abren. Entonces nos retiramos y hace otro memorial donde le solicitamos al juez nueva orden nuevo derecho para allanar y que nos autorice, y para el desahucio, y que nos autorice el cerrajero. Entonces, al día que es, voy por mis oficios, voy por el juez, PNC y mi cerrajero. Y vamos y abrimos y entramos. Y a salirse, ¿verdad? Entonces les digo, todo eso pasa, pero cuando se da la nulidad o cuando se da la ejecución, eso produce que ha habido algún incumplimiento que es sancionado por la ley y que el juez lo declara nulo y que todo vuelva a su estado anterior, y las consecuencias son esas. Y si hay un derecho, consensual dentro del mismo, si hay un derecho que es consecuencia de uno del otro, también los dos van nulos. Ahora bien, cuando hablamos de la rescisión, estamos hablando de la rescisión, no es lo mismo. La nulidad es porque se ha incumplido con algo y lo declara nulo, así totalmente nulo. La rescisión es porque se ha establecido algunas condiciones y si no cumple con tal cosa, se dará por rescindido el contrato. Cuando hablábamos del arrendamiento, mire, aquí no, yo le voy a dar derecho a que viva, pero no puede poner establecimiento, su tienda, pero no puede vender licor. La condición es que si usted, como cuando hablábamos de los negocios jurídicos con las condiciones, ¿qué va a pasar? Si usted, la prohibición es que usted venda licor. Puede tener una tienda, pero no puede vender licor. Si incumple con eso, se va a la rescisión del contrato.
la rescisión del contrato. O bien hay un anuncio de empleo y me requieren que yo tenga conocimiento en repostería. Yo no lo tengo, pero yo veo cómo consigo ahí diplomas que convenzan al patrono que yo tengo conocimientos que son requisitos para ese puesto de trabajo. Cuando él determina que no cumplo con las condiciones, me va a rescindir el contrato. O si la condición es mi horario de tal a tal hora y yo no llego en punto, le doy el derecho al patrono para que él rescinda el contrato. Pero es que ya se han establecido las situaciones que si se dan, se rescinde. Empieza su efecto y si se da, se rescinde. Mientras que en la nulidad debe ser declarada por un juez. Y la nulidad lo anula por completo. Aquí el patrono rescinde el contrato y todavía le da la oportunidad al trabajador que pueda cobrar sus prestaciones, que pueda tal cosa. Rescindamos porque faltó 2 días. Pero hay prestaciones que a él le asisten todavía. Ahora la revocación. La revocación es un derecho que puede ser unilateral o bilateral. Un acto es revocable a solicitud de una o más partes que intervengan en eso. Pensemos, por ejemplo, en el testamento. Cuando hablábamos de testamento en el libro 3, hablábamos que dentro de las características está que es un acto revocable, que toda vez el testador, condición importante, esté vivo, él puede revocar su voluntad las veces que sean. Porque la revocación se da sobre lo mismo que él tiene, sobre lo mismo que él tiene, él mismo acepta o decide revocarlo. Cuando me nombran representante legal de la iglesia y se me termina el periodo, pero en la escritura constitutiva está que es un acto revocable, entonces me da derecho a mí a poder volver a ser electa. O bien incumplo con algo, me revocan el nombramiento. Pero son actos distintos. Por favor, la nulidad es distinta de la rescisión y de la revocación, por favor. Son los temas que nos corresponden ahorita. Les voy a pedir favor, porque ya se nos está llegando la hora. Les voy a pedir favor que leamos del artículo 1290 al 1300, por favor. Son 10 artículos para el próximo día de clases, por favor. Y si no hay más preguntas, alguna duda que tengan, pues hemos terminado. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche, adiós. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Sí, muchas gracias. Licenciada, disculpa, ¿qué hora es el extraordinario? Feliz noche.